Bien, no están teniendo ningún problema en cuanto a la entrega de las fotos de sus apuntes, ¿verdad? No, profe. Ah, bueno, muy bien. No sé qué le pasaría a Ismael. Bien, bueno, estábamos hablando, antes de que se nos cortara el video, de la teoría X y Y. Entonces, esta teoría es una de las más comunes, porque me voy a atrever aquí a hacerlo más amplio. Vamos a pasarlo. Es una de las más comunes y sobre todo esta imagen me gustó porque muestra claramente el enfoque que tiene en este caso cada letra en cuanto a la manera de sobrellevar la teoría. Primeramente, como nos leyó la compañera, la X que vemos aquí simboliza a ese trabajador que no tiene iniciativa, que es pesimista, que no tiene control de las emociones, son pocos ambiciosos, cuentan con inseguridades, evitan las responsabilidades, le sacan la vuelta a los problemas, etcétera. Entonces, ¿por qué la representan con una X? Miren, aquí tenemos a el staff. En este caso, el staff se convierte en el conjunto de personas que trabajan alrededor tuyo, ¿sí? Como subordinados. Entonces, este ejemplar emite por lo regular la autoridad, pero la autoridad en cierto abuso. ¿Por qué? Porque hay opresión, porque no hay respeto hacia los subordinados, etcétera. Por ende, es muy cerrado, por eso se relaciona con una X, ¿verdad? Sabemos que al relacionar la X con algunas circunstancias, bueno, marca un error o marca una tacha, como en algunos lo podemos conocer, una tacha, un error, algo negativo, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay líneas secundarias o posibles alternativas para buscar soluciones. Entonces, la representación de la Y, que es todo lo contrario, ¿sí? Se identifica a la persona que es optimista, que es activa, que es dinámica, flexible, que es amable, que motiva, que brinda satisfacciones, que se gana el respeto de la gente, etcétera. Entonces, el staff de pasar a un segundo plano se convierte en un primer plano, que es como vemos acá en la Y, ¿sí? ¿Por qué?
porque se busca principalmente el contento de aquellas personas que trabajan en conjunto contigo. Entonces, la representación de la Y nos dice, como vemos aquí, los enlaces del trazo de la Y, que abre diferentes caminos, diferentes alternativas. O sea, si no es el plan A, como vemos hacia la izquierda, pues cambiamos el plan de acción y nos vamos por el plan B, como se ve en la derecha, ¿verdad? Por eso hay más vías de alternativas para solucionar los problemas. Y en la X no, es como un círculo vicioso, o sea, no hay camino, no hay un camino recurrente, no hay una salida satisfactoria, etcétera. Por eso es que se representa con la X y con la Y. Y es una de las teorías más usuales porque es más fácil manifestar en los trabajos cuando una persona es pesimista, no cumple con sus responsabilidades, falta, es irresponsable, etcétera, a una persona que es todo lo contrario. Trabajadora, tiene iniciativa, es amable, es carismático, etcétera. ¿Sí? Por eso es que se representa tanto en la X como en la Y. ¿Ok? Bien. Vámonos con... Mande. ¿Iba a comentar algo, Jenny? ¿No? No, maestro. Ah, ok. Vámonos con las últimas teorías. Pero antes de pasar a ello, seguimos con las lluvias de ideas. Pero ahora vamos a analizar lo positivo, lo negativo y lo interesante. ¿De qué concepto? Del concepto de contingencia. Entonces, justamente hay una teoría para abordar este tema que es la contingencia. Y en las organizaciones es vista como un riesgo, por eso decimos contingencia igual a riesgo, ¿sí? Y bueno, cuando hay de por medio un riesgo, pues están en juego pues muchos intereses, pueden ser desde intereses económicos, materiales, etcétera, de diferente índole. ¿Ok? Bien. Entonces, lluvia de ideas nuevamente. Todos tienen desmutado su micrófono. Asael e Ismael, desmuten su micrófono. Ya, profe. Bien, esta es la última lluvia Ya. de ideas. Pero ahora vamos a analizar con base a la palabra contingencia, ¿sí? Lo que se nos venga a la mente como punto positivo, punto negativo y punto interesante, ¿sí? Aquello que nos pueda llamar la atención y que posiblemente pueda ser una alternativa para buscar oportunidades. Bien, lo positivo de la contingencia. Cuando en nuestro entorno o en nuestra área laboral se presenta un riesgo, ¿cuál es el sentido positivo? Acuérdate que un líder ve lo positivo a los riesgos, a las dificultades. En este caso, lo proyectamos en lo personal. ¿Y qué sería lo positivo ante una contingencia en nuestro entorno? ¿Qué provecho le podemos sacar? A ver, lluvia de ideas. Lo positivo de una contingencia. Estar más tiempo con la familia. Bueno, en sí en lo que es mamá, papá y hermanos. En la vida personal, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Podemos ponerle compartir más tiempo con seres queridos. Si lo proyectamos a nuestra vida personal. Y si es a lo laboral, Si es en lo laboral. sí, ante una contingencia. Se me ocurre una que va con la tarea. ¿Cuál es la palabra principal de la tarea que me van a elaborar? La comunicación. ¿Ya? Entonces, tras una contingencia, tras una situación de riesgo, los integrantes de las organizaciones tienden a comunicarse más, tienden a dialogar. ¿Por qué? Porque te guste o estés seguro o no de evitar el riesgo, tienes que trabajar en equipo y por ende dar tu punto de vista, ¿verdad? Entonces es la comunicación. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa positiva? La responsabilidad. Lo positivo, ¿en qué sentido aplicamos ahí la responsabilidad? O sea, ¿cómo? ¿De tomar decisiones o en qué sentido? O sea, de hacer lo que están haciendo, o sea,
mucha gente hace lo que hace, lo hace, o sea, a la y se va al fuego y así. Entonces, están en una situación de riesgo, o sea, necesitan hacer las cosas con responsabilidad para Ok, evitar ese riesgo. sí. Para no, se procura no evitarlo, sino eliminarlo, que es lo más común, ¿verdad? Porque si nada más lo evitamos o lo evadimos, más adelante se puede presentar aún mayor el riesgo, ¿sí? Bueno, llevar a cabo las actividades con responsabilidad. Bien, ¿qué otra? Otro aspecto positivo. Sería ahorrar gastos, Ahorrar tanto de gastos. como de gasolina, ajá, de gasolina, comida así en calle. Y si estamos hablando de una organización en cuanto a al recurso financiero, Serían más gastos. entonces Bueno, es ahí algo sí. negativo, ¿no? Sí. Sí, Ah, porque ahorita, por ejemplo, bueno, bueno, si aplica de acuerdo a la circunstancia. Entonces, si lo proyectamos a nuestra vida personal, que es lo que quiso decir el compañero, eh, eh, simple, es que tiene sus desventajas también, porque la contingencia actual que estamos pasando, o sea, es la situación de riesgo, nos hace a veces gastar más, porque si vamos a los centros comerciales, las cosas están carísimas, los productos están muy caros, la despensa. Entonces, bueno, viéndolo de ese lado, sí. yo digo que puede ser algo negativo, puede ser mayor gasto económico. Y económico. Entonces, si estamos hablando de una organización, estamos hablando de una empresa, y acuérdate que tras un problema, tras un riesgo, a veces hay que invertirle económicamente para poder solventar, porque a veces hay que contratar gente, y dependiendo hay que contratar gente o si a veces no se cumplió con algún un requerimiento y lograste el descontento del cliente, no sé, hay que hacer uno de último momento y eso implica riesgo o inclusive el traslado, tanto la importación, exportación, bueno, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Bien. Otro aspecto negativo de la contingencia. Yo creo que ahí hay más, porque si es riesgo es algo negativo. Lo malo de una contingencia, ¿qué podría ser? A ver. Hablando de una empresa, sería por si se dedica a la producción de algo, baja producción. Así es. Baja producción. Puedes también perder clientes, Ajá. pérdida de clientes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otra, ¿no se les ocurre otra más? Mayor gasto económico, baja producción, pérdida de clientes. Entonces, todo eso, ¿qué nos puede generar? Puede ser inclusive que la empresa pueda cerrar o caer en bancarrota, ¿eh? No sabemos, Ujú. dependiendo de la magnitud de, de la contingencia. Van por irnos tan muy extremistas, la bancarrota de la empresa. Bien, en los puntos interesantes, quiero que piensen en las áreas de oportunidad para solventar una contingencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para qué? Para evitar, para eliminar más bien la contingencia o el riesgo. Son los puntos interesantes. Se me ocurre un plan de acción. Cuando se presenta un problema hay que pensar cómo solucionarlo de alguna u otra forma. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra área de oportunidad tenemos ante una contingencia? Puede ser otra también, fortalecer las políticas de la empresa. ¿Sí? Ya. Reestructurarlas, fortalecerlas. Ok, ¿qué otra?
¿Qué otro dato interesante ante la contingencia? Miren, por ejemplo, si lo proyectamos a nuestra vida diaria, actualmente la pandemia que estamos pasando nos está brindando áreas de oportunidad, ¿sí? Entre las recomendaciones que nos piden, ¿qué es? Tener higiene absoluta, ¿verdad? Cuidados de salud. No convivir con mucha gente, no estar en lugares recurrentes, etcétera, lavarte las manos con frecuencia. Entonces, puede ser un dato de interés, ¿sí? Puede ser optar por mayores medidas de seguridad. O sea, si un error, por más mínimo, te llevó a una contingencia de cualquier magnitud, bueno, ok, tomar las medidas necesarias, ¿sí? Ser más precavido en la siguiente y obtener mayor seguridad. ¿Para qué? Para no volverlo a cometer, ¿verdad? Entonces, se entiende en esta lluvia de ideas los puntos positivos, negativos y las áreas de oportunidad o de interés tras una contingencia o un riesgo. ¿Vemos la diferencia? Sí, ¿verdad? Está sencillo. Ok. Esto nos va a permitir entender un poquito más acerca del panorama de la teoría de la contingencia. Y nos dice, la contingencia básicamente es un riesgo, por eso hicimos el comparativo. Por lo que la conducta del líder, de acuerdo con estas teorías, depende de los subordinados, ¿sí? Comentamos en la primera clase. Si al trabajador, si a tu gente encargada se le ocurre, no sé, planear algún tropiezo o no cumplir con los requerimientos que se le piden con tal de una u otra forma perjudicarte, ¿sí? Entonces aparecen las situaciones de contingencia porque te bloquean. Entonces, se me vino a la mente, otro aspecto negativo de la contingencia es el bloqueo, ¿sí? Bloqueo de metas u objetivos, podemos ponerle, ¿sí? Entonces, no te permite avanzar la contingencia si tú no cuentas con un plan B, ¿sí? Con un plan de acción. Entonces, dentro de las teorías tenemos dos específicamente. La teoría de contingencia de Fiedler y tenemos la de Hershey y Blanchard. Nos dice la primera, explica que la conducta del líder depende de la situación, sea favorable, es decir, sea positiva o sea negativa, que presenten los trabajadores. Propone 3 dimensiones. La primera, analizar las relaciones del líder, la estructura de las tareas y el poder del puesto. Primero identificamos que tienes a cargo cierta gente. Posteriormente, cuando se tiene un cargo de líder, hay tareas que cumplir para después aplicar con madurez y responsabilidad el poder que se te ha asignado tras ese puesto. Nos dice, los líderes conservan buena relación con los empleados. O sea, te conviene, de entrada te conviene. Tenerlos de tu lado, motivarlos, alientarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto fluya en torno a los objetivos. Cuando más estructurado esté el trabajo, más favorable será la situación y no se presentarán problemas. El líder con poder ejerce mucha influencia sobre sus seguidores. Ahora bien, cuanto mayor sea el poder que tenga sobre la gente, es decir, estamos hablando del control, entre más tengas la capacidad de controlar a la gente, o sea, por eso hay que aprender a conocerla, para, bueno, ahora sí en términos coloquiales, para saber por dónde llegarles, ¿verdad? Para saber cómo ganarlos, ¿sí? Entonces, entre mayor poder tengas de esa gente, más favorable será la situación en torno al trabajo, en torno a lo laboral. Esto nos habla acerca de la contingencia de Fiedler, ¿sí? Identificar situaciones favorables y desfavorables.
Hay que aprender a trabajar, ¿sí? Cuando el clima laboral es óptimo, es apto y no se presentan problemas, pues qué padre. Pero y cuando no, hay que tener un plan estratégico. Nos vamos con la teoría de Hershey y Blanchard. Nos dice, explica que los niveles de conducta que tiene el líder al estar dirigiendo una organización dependen de los niveles de disposición de los subordinados. Estamos hablando de disposición, que es una palabra clave. O sea, si el trabajador quiere, qué padre. Pero ¿y si no quiere? Se vuelve una contingencia. ¿Por qué? Porque el empleado está en una actitud negativa de que yo no lo hago y yo no puedo y no quiero y hoy no voy a trabajar. Son situaciones de contingencia negativas, ¿sí? Entonces nos dice aquí, quienes aceptarán o rechazarán al líder independientemente de su comportamiento. Entonces, si hay gente negativa, ¿sí? La gente negativa tiende a intervenir o a influenciar entre el resto del grupo. Sí, eso, o sea, es como algo que contamina. Entonces, si para empezar no identificas cuál es la persona que te está contaminando, cuál es la persona negativa que no te permite cumplir los objetivos, bien difícilmente vas a poder controlar al grupo completo. Entonces, en este caso, se toma en cuenta el grado de madurez del grupo y tenemos 3 niveles de madurez. A ver, Ismael, ¿me ayudas a leer los 3 grados de madurez? Ajá. Grado de madurez del grupo. M1. Cuando los trabajadores no quieren asumir su responsabilidad. Ahí un stop. Es grado de madurez número 1, por eso es madurez número 1, ¿ok? Cuando los trabajadores no quieren asumir su responsabilidad. ¿Por qué crees que pase? ¿Qué es lo que está influenciando para que un trabajador no quiera cumplir con su responsabilidad? ¿Qué piensas tú? A lo mejor recibió un castigo. Ajá. ¿Qué más? Este, el líder no es un buen líder. O A lo mejor sea, no hay ninguna motivación de por medio, podría ser. ajá. ¿Sí? O no tiene forma de hablar. Ok. Pero ¿por parte de quién? ¿Del líder o del empleado? Que no tenga la forma de hablar. O sea, del líder y por eso el empleado no quiere asumir. Ah, ok. O sea, tú te refieres a la forma en cómo se dirige al empleado. Ajá. ¿Sí? O sea, cómo le pide las cosas o cómo Ande. se las ordena, ¿verdad? Ok, que Ajá. no es la manera a veces adecuada, que suelen gritarte, suelen hablarte de mal humor, de una forma pesimista y pues bueno, a veces a uno no le gusta, ¿verdad? Que lo traten así o que se dirijan ante uno de esa manera. Bien, el grado de madurez 2, ¿qué nos dice? Cuando los trabajadores asuman responsabilidades, pero no se sienten aptos para realizar las tareas. Fíjate bien, el trabajador acepta que tiene responsabilidades para cumplir, pero no se sienten aptos. A veces sus habilidades no le permiten realizarlo, pero en ocasiones es lo contrario, ¿sí? Porque es cuestión de actitud. A veces el empleado no tiene la actitud para realizarlo. ¿Por qué? Porque simplemente ese día se levantó de mal humor o no tiene ganas o etcétera. No se le da la gana, por así decirlo, ¿verdad? Bien, grado de madurez 3, ¿qué dice? Cuando los trabajos tienen disposición para sus tareas, pero no como el líder los dicte. Aquí es trabajadores. Se me fue ahí. Cuando los trabajadores tienen la disposición para sus tareas, pero no como el líder dicte. ¿Ahí qué entiendes tú? O sea, tú como trabajador tienes la disposición de llevar a cabo tus obligaciones, Ajá. pero lo quieres hacer por tu cuenta, como tú lo entiendes, como se te da la gana. ¿Está correcto o está incorrecto?
Pues yo digo que está incorrecto, porque por decir un líder va a seguir los lineamientos de un proceso y a lo mejor el trabajador va a quererlo como a él se le haga más fácil o como él quiera. Exactamente. Entonces, sí es bueno brindarle la confianza y brindarle iniciativa al trabajador, pero siempre recalcarle, como tú dices, que hay que seguir un lineamiento, que hay una planeación, ¿verdad? Entonces, si se salen de enfoque, pues no se cumplen los requerimientos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguna duda respecto a la teoría de la contingencia? No, por favor. Esta analiza más que nada los riesgos, los diferentes riesgos que se presentan en el entorno laboral. Nos vamos con la última, teoría de la trayectoria meta. Bien, ¿quién me quiere ayudar a leer? Yo, profe. Adelante, lo escucho. Dice, esta teoría propuesta por Robert House sostiene que el líder es responsable de la motivación de los trabajadores para el logro de objetivos, por lo que se convierte en un guía y apoyo para ellos. Toma en cuenta las esperanzas y los sueños de la gente, así como las posibilidades que ofrece la organización para que estos anhelos se logren. Ayuda a determinar el estilo de liderazgo conveniente, los cuales pueden ser el directivo, de apoyo, participativo y orientado al logro. Su iniciativa máxima, el desempeño y la satisfacción en el trabajo. En pocas palabras, esta teoría afirma que el líder es el encargado de apoyar y guiar a los trabajadores al cumplimiento de sus sueños. Les indica la ruta a seguir para lograr sus objetivos y los motiva a dar resultados. Así es. En tu caso personal, ¿has trabajado alguna vez? No, Nunca has trabajado, ni no. tampoco has elaborado prácticas hasta el Sí, momento, servicio. prácticas profesionales. Ah, bueno, servicio. Ajá. Pero tuviste la oportunidad de tener me imagino, un encargado, un jefe inmediato, Sí, como si estuvieras trabajando, ¿verdad? Bien, así es. ok. ¿Cuáles eran esos, esas emociones o esos sentimientos que te surgían tras la satisfacción de elaborar aquello que te gusta, en este caso tu carrera, porque me imagino que hiciste el servicio en torno a la carrera de Claro que comercio sí. internacional, ¿ok? Ujú. Entonces, aunque solamente eras alguien que estaba prestando un servicio o estabas practicando, imagino que en algún momento te sentiste satisfecho o gustoso porque, ay, hice algo adecuado que a mi jefe inmediato le agradó. O el día Sí, de hoy me voy satisfecho a mi casa porque pidieron mi opinión y yo la di y le agradó y de algo sirvió. Le agradó sí. a mis compañeros y demás y de algo les sirvió. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos, esas emociones que sentiste al momento de lograr satisfacción, como nos dice aquí, satisfacción en el trabajo? Pues puede ser cuando te sabes desempeñar o tienes como se podría decir, carisma que tienes para desarrollar algo Exactamente. y te feliciten por darle esa dedicación o tener ese desempeño en Así lo es. que te gusta. Eh, el carisma nos ayuda a lograr muchas cosas. Sí, El reconocimiento, que de hecho está plasmado en la pirámide de Maslow, que no sé si la han analizado. Primero está en el cuarto nivel la autorrealización y en el quinto el éxito o el reconocimiento. Son bien importantes porque necesitamos de una forma u otra. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos felicita, nos reconoce algo que hicimos, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien o que vamos por buen camino, ¿cierto o no es cierto? Entonces, cierto. sientes regocijo, sientes satisfacción, ¿ok? Bien, entonces otro de los puntos importantes en todas las empresas es el tipo de incentivo que la empresa te brinda tras la ejecución adecuada de tu trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa donde hiciste tu servicio,
¿qué tipo de incentivos le brindaban al personal para que estos se motivaran? Nos dice aquí que el complemento incentivo más motivación es Ujú. igual a resultados y productividad. ¿Cuáles fueron los que escuchaste o viste que le daban al empleado como incentivo? Como premio, vaya, por así decirlo, por hacer algo bien. Pues muchas ocasiones es que donde hago el servicio, bueno, donde ahorita actualmente no lo estoy haciendo, pero lo que está pasando es en el SAT. Ajá, Ahí se manejan que, por ejemplo, que cuando te das un buen servicio, te otorgan muy bien. un Ujú, reconocimiento y pues te motiva a ser como ese compañero o mucho mejor. claro, así es. Que el resto de tus compañeros, incluido tu jefe, ¿verdad? Ujú. Eh, tu jefe inmediato te reconozca como buen empleado, como responsable, etcétera. Entonces, eso te Sí. brinda satisfacción. ¿Sí? ¿Qué otro Otra tipo de opción, incentivación? Ajá, ok. Bueno, antes de que pasara todo esto, no sé si tengan o han escuchado lo de las declaraciones anuales. ajá, sí, yo sí. Sí, Bueno, Ajá, sí, nosotros teníamos planeado de que al final de todo el mes de abril, como es la campaña, ya como al principio de mayo, nosotros íbamos a hacer un convivio por haber sacado esa meta de que el SAT recaude una cierta cantidad de dinero ujú, en cuestión de declaraciones anuales. Íbamos a hacer un convivio de hecho, ya, o sea, ya nos habíamos puesto todos de acuerdo y ya teníamos actividades repartidas de que las mujeres iban a estar atendiendo a los contribuyentes, hombres coordinando afuera, otros están en Fíjate, qué puerta, interesante. Ya habían armado un plan de ya todo, trabajo para todo lograr esa está armado meta. todo. Sí, Muy bien, sí, porque pues es como todo, hay personas que se quieren pasar de listos y pues claro. No, y hay cuando personas le que trabajas, cooperan y hay otras personas que más estorban que cooperan, ¿verdad? Entonces hay de todo. sí, Muy bien. sí. Y ya pues Pero se llegó el tenía todo el plan. coronavirus y la regó. Sí, gacho. Y la Gacho, regó más dice. porque, pues ahorita, como no estoy elaborando un servicio, pues ya tengo muchas horas acumuladas. Ya tengo como más de 78 horas acumuladas que equivalen a un mes. O sea, se prolonga un mes más. Si tú tenías Ah, estimado terminar a lo mejor en 4 meses, ahora lo vas a hacer en 5, se te acumulan. sí. Pues Ah, se supone que lo iba a acabar ahora en agosto, el 4, pero pues sí, por lo visto no creo acabarlo. a cómo vamos, dices. Sí, Sí, de verdad que bueno. sí. Pero bueno, al final de cuentas hay áreas de motivación. Eso varía de acuerdo a las organizaciones, no en todas te dan el mismo tipo de incentivo. En otras, Sí, por ejemplo, te dan bonos de puntualidad, de productividad, inclusive hay otros que optan por reconocer al mejor empleado, al empleado de la semana, al empleado del mes, y hasta en un cuadro te ponen como tipo periódico moral, etcétera. O sea, hay diferentes técnicas, hay diferentes dinámicas que las empresas aplican en el área administrativa para incentivar de una u otra forma a los empleados y se logren los sí, objetivos. Entonces, eh, tú como empleado te motivas, como tú dices, de alguna u otra forma te motivas a cumplir los requerimientos. ¿Para qué? Para que seas un afortunado y puedas gozar de ese incentivo. ¿Ya? Claro, está la contraparte, que hay empleados que simplemente se mantienen, eh, no deciden no sobresalir, no salir de la zona de confort y simplemente, pues bueno, sobrellevan, ¿verdad?, el trabajo y no sí, les estimula de acuerdo a la actitud negativa, ¿verdad?, que puedan presentar en el área laboral. Por eso es que estas teorías nos ayudan a comprender las diferentes personalidades y las diferentes formas conductuales que todos los integrantes de una empresa tienen y que con base a ello se tiene que aprender a trabajar porque tampoco no puedes pasártela despidiendo a toda la gente negativa, no, al contrario, aprender a trabajar con ello y que se vuelvan áreas de fortaleza. Bien, antes de que se me acabe el tiempo y váyanse al chat a anotar la última asistencia.
ya nada más nos falta un cuadro más por analizar. Es un modelo que se basa en la ruta meta de Gauss, ¿sí? Entonces, justo lo estamos analizando en la teoría de la trayectoria meta. Fíjate bien, él toma ciertos aspectos a considerar. Primeramente, la situación, es decir, el entorno, la circunstancia. Después, aplica un estilo de liderazgo. De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la situación, es el tipo de líder que debe actuar, vaya, con sus características correspondientes. ¿Para qué? Para lograr un impacto en los seguidores. ¿Quiénes son los seguidores? Los trabajadores. Por último, en conjunto, lograr los resultados. Entonces, hay 4 niveles de situaciones distintas. Primeramente, cuando se presenta la ausencia o carencia de seguridad en sí mismos de los empleados. ¿Qué tipo de liderazgo aplica? ¿Qué tipo de liderazgo entra en acción? El líder que apoya, el líder que alienta, ¿sí? Que se siente un integrante más. ¿Qué es lo que logra en los trabajadores? El incremento de la seguridad para que realicen por sí mismos las tareas, sus responsabilidades. ¿Cuáles son los resultados? Mejor esfuerzo, mayor satisfacción laboral, mejor desempeño, menos conflictos, ¿sí? Menos comentarios negativos, actitudes negativas, etc. Si la situación es por falta de interés del trabajo, entra el líder que está orientado a el logro de los objetivos, ¿sí? ¿Qué logra en los trabajadores? Aliento del establecimiento de metas ambiciosas, pero alcanzables, ¿sí? Entonces, ahí, de una manera u otra, se tiene que buscar la incentivación, ¿sí? Entonces, hay muchas empresas, el ejemplo que mencionó el compañero del convivio, lo aplican muchas empresas, ¿eh? Entonces, la gente, el mexicano tiende a ser fiestero, tiende a ser alegre, sí, ¿no? Y fiesta y donde haya alcohol y donde haya baile, comida gratis, allá va el mexicano, ¿verdad? Tiende a alientarse por esa parte. Entonces, pues bueno, se buscan alternativas, algún bono, ¿sí? ¿Por qué no algún ascenso, incremento en el salario, etcétera? Hay mucho tipo de incentivaciones. ¿Cuáles son los resultados? Mejor desempeño y mayor satisfacción, ¿sí? Si la situación va en torno al aliento del establecimiento de metas ambiciosas, pero alcanzables, entra en juego el líder que es participativo, que tiene iniciativa propia, que busca alternativas, ¿sí? Que es hiperactivo. ¿Para qué? Para causar impacto en los trabajadores en cuanto a la precisión de las necesidades. A ver, tenemos cierta necesidad. Tenemos que hacer varias actividades, ¿sí? Para poder solventar y solucionar los posibles problemas, ¿sí? Entonces, cuando al subordinado, cuando al trabajador le pide su opinión, ¿y tú qué piensas? ¿Y a ti qué se te ocurre? ¿Tú qué harías? El subordinado se siente importante, se siente tomado en cuenta. Es más amena la plática. Les surgen las sugerencias, ¿verdad? De, yo opino, es que ¿por qué no hacemos esto? Sería mejor hacer aquello. Entonces hay un panorama, hay una visión más amplia. ¿Para qué? Para cumplir como resultados mejor desempeño, continuamos, mayor satisfacción y menor rotación. A veces una de las estrategias por la que nos inclinamos los líderes es rotar a la gente, moverla. Si no te sirve, no hombre, no batalles, cámbiala de área o sabes qué, cámbiala de departamento. No, mejor asígnale a fulana de tal o fulanito de tal, ¿verdad? Que lo haga, lo hace mejor él. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a lidiar con gente que tiene a veces dificultades y ayudarles a buscar las áreas de oportunidad. Entonces, preferimos evadir, mejor no batallamos y
lo reubicamos. Entonces, justamente este líder logra la menor rotación, el menor movimiento, ¿verdad? Mejor trabajar con la gente que se tiene. Por último, si las situaciones son en base a las labores ambiguas, es decir, de costumbres que muy difícilmente se salen de la rutina, que siempre se tiene que hacer lo mismo y lo mismo porque siempre ha dado el mismo resultado, ahí entra el líder directivo, ¿sí? El líder que dirige, el líder que a través de la supervisión y también la orden te inclina de una u otra forma siempre caer a la rutina, hacer, no es que si cambiamos de estrategia después nos puede ir mal, no, es que mejor nos vamos con la confiable, ¿verdad? Con la que nunca nos falla. ¿Cuál es el impacto de los seguidores? Precisión de la vía para la obtención de retribución, ¿sí? Entonces,